Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Ciencia. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta algo curiosa sobre la lava, el fuego, como bien nos decías, de los volcanes, cuando uno imaginamos, ¿no? De que, ¿qué es un volcán? Pues fuego, lava, destrucción. Pero sí, justamente eso, casi siempre imagínense como si fuera una olla de estas de presión de cocina y es casi lo mismo, ¿no? Dentro de la rama de geología existen subramas. Entre una de ellas existe la geoquímica, que es en donde yo me he direccionado un poco más. A chupar rocas, a ver a qué sabe. Saben feas, no lo hagan. Sí, sí saben. A veces hay cucarachitos por ahí, entonces no lo hagan, amigos. El día de hoy hablaremos de una de las fuerzas más impresionantes, extraordinarias y en ocasiones destructivas del planeta. Grandes, pequeños, extraños, pero sin duda alguna maravillosas estructuras que ayudan a que el planeta pueda respirar, si se le puede llamar así de alguna forma. Así que el día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo, el doctor Darío, de Platicando de la Tierra, para hablarnos de volcanes. Toma ya, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo han estado, chicos? Primero que nada, pues gracias por el Mm, espacio y la oportunidad, la invitación. Primero que nada, también, muchísimas gracias. No, no, Todo no, muy bien gracias a por acá. ti. Gracias a ti, que sí, es un tema bastante, bueno, creo que bastante complejo, bastante interesante. No sé qué tan conocedores sea la audiencia, no sé qué tan conocedor sea Ulises, pero yo me encuentro muy, muy entusiasmada de ir entendiendo poquito a poquito esto, porque realmente yo sí no sé nada, nada, nada de geología. Y creo que no es muy común la divulgación en cuanto a esta rama de la ciencia, entonces ya estamos ansiosos por escucharte. Sí, sí, Gracias, sí. gracias. Bien, bien felices, bien contentos. Yo tampoco soy experto, pero también me interesan todos esos tipos de temas, ¿no? De ciencias de la Tierra. Claro, y como bien dices, Karen, aquí en México se ha hecho divulgación, pero no así como que, por ejemplo, del campo de la biología, que yo realmente lo respeto mucho, chicos, que es un gran, o sea, tienen ya casi como una rama de divulgación así nueva, casi por así decirlo, ¿no? Hay mucho, mucho campo. Y en la geología yo creo que sí todavía falta todavía un poquito más de impulso, pero ahí vamos, ahí vamos. Y sí, justo los volcanes yo creo que se presta mucho a hacer este tipo de actividades, ¿no? Sí, sí, sí. Ufas, volcanes, ¿eh? No, hombre, interesantísimo. Y luego acá con un expertise. Primero, antes que nada, ¿por qué es que tanto te gustan y como que has estudiado los volcanes? Fíjate, esa es una pregunta muy buena porque, por ejemplo, donde yo estudié la licenciatura y la maestría, el área o la zona en donde estamos, realmente no hay como que un volcán en sí, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo soy para los que nos escuchan de México, soy del estado de Nuevo León, y para los que nos escuchan fuera de México, soy parte del norte del país de México. Y, por ejemplo, en esta región, principalmente Nuevo León, toda esta zona, pues es muy escaso el producto volcánico. Y tengo que decirlo como producto volcánico, porque ahorita podemos platicar un poquito entre diferencia y algo volcánico, ¿no? Este, y sí, justo hay muy escaso. O sea, sí hay zonas cercanas, pero es muy escaso. Entonces, dentro de la carrera o dentro de la formación nos platica, ¿no? Es claramente obvio que te tienen que ir enseñando qué es un volcán, cómo identificarlo, cómo estudiarlo, etcétera, ¿no? Entonces, en mi rama, que yo soy geólogo mineralogista, pues se enfocan a veces mucho en eso, ¿verdad? Y, y es muy interesante. Entonces, a mí desde inicios de la carrera casi me llamó la atención y he tenido un gusto de los volcanes, yo creo que desde pequeño, como muchos a veces nos entusiasma. Y en la licenciatura como que se exponenció más esto y justo termino la carrera y en la maestría pues me ofrecen un proyecto
o pregunto si hay algún proyecto relacionado a volcanes. Y me dicen que sí. Y justo de la parte en donde hay más volcanes en nuestro país y principalmente volcanes jóvenes, que es en el centro de México, ¿no? Entonces dije, no, pues vamos a darle, ¿no? Ya la investigación era por ahí y de ahí arrancó todo este gusto, ¿no? Hacia los volcanes principalmente. Así es, chicos. Y sí, o sea, justo eso, ¿no? O sea, que pues, como les digo hace ratito, o sea, sí hay que ver un poquito como que qué es un volcán y algo de producto volcánico, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a veces muchos escuchan, es que algo volcánico, y pues realmente que te digan un producto volcánico, un material volcánico, pues no en forma es como que venga de un volcán, sino a veces solamente son derrames que ocurren, o sea, a veces los productos volcánicos no llegan a formar en sí un volcán, a veces solamente se forman como si fueran flujos así de masa, ¿verdad? Así extensos. Entonces ahí podemos decir, bueno, pues esto es un producto volcánico o es un flujo de lava. Pero por ejemplo, ya en un volcán, así de forma estricta, podemos definirlo o se ha definido, ¿verdad? Como una montañita o una montaña que es formada de algo que seguramente muchos hemos escuchado por ahí, de lava o por lava, ¿sí? O bien materiales volcánicos, como les digo, que puede haber varios, puede ser una lava, o puede ser algo que se le conoce como material piroclástico también, o a veces en la combinación de ambos. Pero de una forma muy general, podemos considerar como volcán una montaña, ¿verdad? Un cerro, si lo quieren ver así, de forma cónica, que tiene como un crátercito o un agujerito hacia arriba, y en sí, pero el contenido que llega a tener esa montaña, es principalmente o es de un origen en donde podemos ver productos como lava, ¿no? Entonces ahorita si gustan podemos ir platicando un poquito más de cómo Sí, sí, diferenciarlo, sí. ¿no? Cómo irlo viendo, en general, ¿no? ¿Y cómo es que se crean estos cuerpos, estas montañas, los volcanes? ¿Cómo nacen? Ah, bueno, fíjate, ahí principalmente se necesita un movimiento tectónico. Yo creo que muchos hemos escuchado por ahí, por las noticias, por la escuela, por lo que sea, placas tectónicas, ¿no? O el Sí, sí, término de sí. placas tectónicas. Entonces, en sí las placas tectónicas pues se mueven, siguen moviendo, ¿verdad? Y se conoce algo que son como los márgenes tectónicos. ¿Sí? Entonces hay diferentes márgenes. Hay, por ejemplo, un margen convergente, que es donde una placa tectónica se pone por debajo de otra, o divergentes, que es cuando dos placas tectónicas se empiezan a separar o se empiezan a abrir. Entonces, por ejemplo, para la generación de un volcán o de varios volcanes, porque realmente a veces no es solamente que esté un volcán aislado, sino a veces un volcán se encuentra en un conjunto de volcanes que se le conoce como o complejo volcánico o campo volcánico, ¿verdad? Que por ejemplo en México tenemos muchos campos volcánicos e incluso muchos complejos volcánicos. Entonces, para que esta estructura llegue a nacer, se necesita principalmente, primero que nada, movimientos tectónicos, ¿verdad? Movimientos tectónicos que ayuden a que se rompen o se rompan las placas o que se genere algún movimiento dentro de ellas. ¿Y qué es lo que pasa? Debajo de la corteza, pues sabemos que existe el manto, ¿no? Sabemos que es corteza, manto y núcleo, de forma muy, muy general. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo de un margen convergente en donde dos placas chocan y una está pasando por debajo de otra. Entonces, cuando esto pasa, ¿sí? En el manto, esta placa que está pasando por debajo se empieza a fundir, ¿sí? Porque pues hay de cuenta que una placa es muy fría y luego llega el manto donde hay temperaturas altísimas de arriba de 1800 grados o cuestiones por el estilo. Ala, ala. Sí, 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 es algo así tremendo. Entonces es algo frío que pasa hacia el manto, se empieza a derretir, pero ese nuevo material que se está derritiendo, pues necesita subir, o sea, por diferencias de densidad, se le conoce que hay diferencias Sí. de densidad e incluso en el mismo manto hay mucho movimiento, hace que este nuevo material trate de subir.
¿verdad? Entonces, pues hacia dónde sube, pues hacia la corteza, ¿no? Hacia casi la superficie. Entonces, este nuevo material fundido llega a la corteza y pasan muchos procesos en todo ese trayecto, ¿verdad? Que podemos pasar, yo creo que hasta horas platicando de esos procesos. Pero de forma general, ese material nuevo fundido o incluso material ya mismo del manto, ¿verdad? Por los mismos movimientos del manto, llega a subir y empieza a romper la corteza, por así decirlo. Empieza a hacerse su caminito hasta que ya sube. Entonces, hay algo bien interesante. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de estudiar muchas zonas de vulcanismo, se le conoce como vulcanismo de extensión, en donde hay productos volcánicos, pueden ser volcanes, pueden ser flujos de lava, etcétera, en donde ya existen fracturas en la corteza o ya hay zonas de la corteza frágiles. Entonces, por ejemplo, en estas áreas o en estas zonas, el magma, porque ahora sí hay que diferenciar el término, magma es cuando está por debajo y lava ya es cuando está en la superficie. Ok. Entonces, por ejemplo, el magma asciende desde el manto hacia la corteza y, por ejemplo, a veces en la corteza hay zonas débiles o hay estas fracturas que les digo. Ahí cuentan como en su casa, ¿no? Como en la casa de repente de alguien que vemos una fractura y de repente sabemos que por ahí va a salir agua, porque el agua busca su camino, Sí. ¿verdad? Las Lo famosas mismo en la goteras en el techo. Exactamente, lo mismo en la corteza, nada más que imagínense temperaturas de rangos de 900 a 1800 grados centígrados, ¿no? Entonces, Ay, no, hombre. este, este magma asciende, empieza a hacerse su caminito por la corteza, que sería, por ejemplo, en términos ya más generales, sería, por ejemplo, las gotitas de agua de la gotera haciéndose su camino por el techo, ¿verdad? Hasta ya llegar a la superficie, que viene siendo ya pues tu casa, ¿no? Cuando ya empieza esta gotera en sí. Este, entonces, más o menos de forma muy, muy Ajá, general, trato de hacerlo para que se imaginen un panorama de cómo es que llegan a ser un volcán o un incluso un volcán. producto volcánico en general, ¿no? Sí. Entonces, Órale. es todo un complejo e incluso hasta uno que los estudia se queda así como que, ay, en las carreras me lo decían más fácil. No estaba tan complicado antes. Sí, 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 sí. Órale. Entonces, no Pero sé si entonces, más o menos ajá. llega a quedar clarito Sí, sí, o no sí, sé. yo soy muy imaginativo, la verdad. Soy muy visual, entonces ahorita me puse a imaginar acá como la típica imagen del libro de texto de por allá unos ayeres, en la primaria donde estaba el volcancito, ¿no? Y las placas así, pum. Hasta en los Exacto. exámenes siempre decía, ay, ¿cuál era el divergente? ¿Cuál era el convergente? ¿Cuál es la diferencia de esos? No creo que hasta hay un tercero, ¿no? Sí, hay a veces, De no seguro recuerdo hay bien, más creo que y yo. era, Ajá. sí, pero principalmente es el convergente y divergente, son como que los más clásicos Ajá. que se platican, ¿no? Ok, ok. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues eso, ¿no? Que hasta ya ni me acordaba de cuál era uno y cuál era la otra. Y ahorita que dices esto, ¿no? E incluso al inicio mencionabas de volcanes jóvenes, de los volcanes bebés. ¿Hay alguna forma de, o sea, de identificar que un volcán es más joven que otro? O sea, ¿cómo le Claro. hacen? Como de ese es viejo, este es más joven. Sí, ¿Cuál es? claro. De hecho, por ejemplo, en geología, en geociencias, creo que hablaré como geología en sí. Dentro de la rama de geología existen subramas. Entre una de ellas existe la geoquímica, que es en donde yo me he direccionado un poco más. Y dentro de la geoquímica existe una subrama, por así decirlo, que es la geocronología. Ok, Entonces, la geocronología se encarga de estudiar las edades de las rocas. Puede ser rocas o puede ser algún otro organismo, ¿no? Pero principalmente las rocas, ¿no? Entonces, en la geocronología existen distintos métodos. Entonces, principalmente para medir las edades, dependiendo de qué material tengas. Entonces, imaginen esto. Bueno, no imaginen, realmente así es el proceso, ¿no? Uno va a campo, hace su estudio, ¿verdad? O empieza a ver ahí las lavas y empieza a ver los afloramientos, etcétera. Agarra sus roquitas, se va al laboratorio y ya en este laboratorio empezamos uno de los primeros pasos que se hace es algo conocido como una lámina delgada, que de seguro en biología también se utilizan láminas delgadas. Este,
Pero, por ejemplo, aquí nosotros usamos un microscopio polarizado. Entonces, en este microscopio polarizado vemos los Ok. minerales de las rocas. Entonces, por ejemplo, las rocas volcánicas, que son provenientes de procesos volcánicos o procesos magmáticos, este, porque existen las rocas volcánicas pertenecen al grupo de las rocas ígneas. Entonces, las rocas ígneas se dividen en dos, volcánicas y Ajá. plutónicas. La diferencia es solo que las volcánicas se generan en la superficie y las plutónicas se generan por debajo de la corteza. Órale, suena chido el nombre. Sí, está muy, muy chido, la verdad. Y entonces, por ejemplo, las rocas volcánicas, por ejemplo, en mi caso, voy al campo, agarro mi roquita, hago mi lámina delgada, la pongo en el microscopio, identifico los minerales, ¿sí? Y si digo, ah, mira, ¿sabes qué? Voy a poner un ejemplo y términos muy así, muy pues, específicos, por así decirlo. Tengo plagioclasas, tengo olivinos, tengo feldespatos. Son tres de los minerales más comunes que puedes encontrar, piroxenos, ¿sí? Que son de los minerales más comunes que puedes encontrar en este estilo de rocas. Entonces, digo, bueno, quiero datar esta roca, ¿no? Quiero datar estas rocas para conocer la edad de la zona, ¿no? Del afloramiento. Entonces ya empiezas a investigar y también ver el presupuesto, claramente, este, de cuáles métodos se me podría adaptar. Porque, por ejemplo, existen muchos métodos, por ejemplo, el carbono 14, que creo que es uno de los más conocidos en general, pues el carbono 14, tanto que tiene un rango de edad, se especifica solamente para medir ciertos materiales, ¿verdad? Vienen siendo ya materiales orgánicos, ¿verdad? Entonces no puedo datar un mineral con carbono 14. Entonces, pues me tengo que ver a otros. Y existen varios. Los más típicos o los más sonados, o los que más escuchamos por ahí, es el potasio-argón, el argón-argón, el uranio-plomo, o plomo, ¿no? Datación por plomo. Entonces, por ejemplo, para las plagioclasas o feldespatos, comúnmente se utiliza potasio-argón porque son uno de los elementos o isótopos, mejor dicho, que llega a estar más presente en estos minerales. Entonces ya el proceso es el siguiente. Trituras tu roca, separas estos minerales o estos fragmentos, vas a tu maquinita, que a veces cuesta mucho, vas a tu maquinita y pues los empiezas a medir, sacas cálculos, ¿verdad? Sí. Te da ciertos números, haces ciertos cálculos y ya tienes una edad. Entonces, esta edad, por ejemplo, ya ves si son en millones de años o en miles de años. Entonces, como sabemos, pues la Tierra ha estado por mucho, mucho tiempo aquí, ¿no? Muchos millones de años. Eh, entonces ya tú ves, dices, ¿sabes qué? Por ejemplo, un ejemplo ya así aplicado Ujú. en la parte central de México, toda esta zona de Ciudad de México, Estado de México, por ahí, algunas zonas de Querétaro, todas estas partes de por ahí, colindantes al Estado y la Ciudad de México, eh, son rocas que nosotros como geólogos las consideramos jóvenes, que vienen siendo algunas del cuaternario, más o menos, que el Ok. cuaternario abarca pues edades de miles de años. En cambio, por ejemplo, si nos movemos a zonas de Sonora, a Sinaloa, un poquito al noreste, si mal no me equivoco, por ahí, por ejemplo, en San Luis, que es donde yo hice mi doctorado. Por ejemplo, en San Luis hay rocas del Oligoceno que son de 36 millones de años o 35, 30 y tantos millones de años. Entonces son más viejitas, ¿no? Mucho, mucho más viejitas, ¿no? En comparación a Ujú. estas. Entonces, Sí, por sí, eso es sí. que ya empezamos a decir, ah, pues son rocas jóvenes, rocas antiguas o rocas muy antiguas, ¿no? O sea, empezamos ya a hablar más o menos así. Entonces, Sí, así sí, sí. podemos saber cuántos años tiene. Y yo siempre es algo muy gracioso que cuando he tenido oportunidad de dar clase, yo Ajá. les digo a mis estudiantes, les digo, hagan en cuenta que estudiar rocas volcánicas desde un punto geoquímico y petrológico, que es una de las ramas que se especializa en esto, es como si estuvieras conociendo a alguien o estás empezando a salir con alguien. Así de sencillo. Ok. Sí, 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 es algo, es una etimología, Ajá. eh, una cuestión muy, muy sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre quieres saber cómo se llama, qué edad tiene y cuáles son sus gustos. Sí. Ok. Sí. Eso tiene Entonces, mucho sentido para mí. Es una claro, muy buena entonces analogía.
Exacto. Entonces, cuando estás con unas rocas, pues quieres saber cómo se llama, qué edad tiene y pues cuáles son sus gustos, qué preferencias hizo y por qué estuvo ahí esta roca, ¿no? Entonces, sí, 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 es más o menos así. Entonces, les digo, es todo un arte, ¿no? Todo una dinámica esto. Y además de la edad, que bueno, supongo que también se les puede llegar a clasificar por la edad, ¿qué Ujú. cómo se agrupa a los volcanes además de eso? Ah, ¿O ok. se clasifica? Sí, por ejemplo, hay muchas formas de clasificar volcanes. Una de las comunes, por ejemplo, es por su forma. Bueno, primero que nada, desde una perspectiva muy general, este, podemos decir si es un volcán activo o inactivo, primero que Ah, ok. nada, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eso es como que de base. Y obviamente, pues las palabras lo dicen. Activo, que aún sigue haciendo, produciendo magma y etcétera, lava, ¿verdad? E inactivo, pues que ya está muerto, pobrecito, ¿no? Ya no existe. Este, pero también, por ejemplo, puede ser a partir de su forma. Existen distintos volcanes según su forma. Y, por ejemplo, también según su erupción. E incluso se clasifican también por el tipo de composición química que tiene, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, solamente voy a decir algunos nombres así muy generales o algunos términos muy generales. Siguiendo o según su forma, existen volcanes. El más común que conocemos es el estratovolcán o volcán compuesto, que es como este típico experimento que hacemos en la primaria, ¿no? Que hacemos en secundaria, que es con vinagre y todo esto, ¿no? Papel maché y todo esto. Comúnmente te dicen, haz un conito y ponle un círculo, ¿no? Entonces, podemos decir que eso es un estratovolcán casi siempre, ¿no? Entonces, el estratovolcán, como su nombre lo indica, es un volcán que tiene diferentes capas y cada capa es una erupción distinta. Pero, por ejemplo, Órale. existe otro estilo de volcán, que es el volcán escudo. El volcán escudo es un volcán, pues como su nombre lo dice, en forma de un escudo, como estos típicos escudos gladiadores, así grandotes, circulares, casi, casi. Y un ejemplo muy típico de estos son los volcanes, algunos volcanes de Hawái, por ejemplo. Esos son como que los Ajá. más típicos, ¿no? Y esos volcanes se forman principalmente por la acumulación de magma que va saliendo poco a poco, pero no va generando como con una capa, sino como que se va acumulando y se va haciendo hacia los lados. Y no hace esta forma cónica, sino lo hace hacia los lados. Crece casi, casi que por hacia los lados. Pero, por ejemplo, existen otros estilos de volcanes, que hay muchos, por ejemplo, en toda la parte central de México, que son los conos de escoria. Entonces, los conos de escoria o los volcanes monogenéticos, ya es un poquito más así el término, un poco Ujú. más específico, comúnmente se forman por una erupción volcánica o máximo dos. Entonces, hagan en cuenta que este explota una vez o sale el magma que viene desde el manto, de por allá, desde la corteza, sale una vez, ¿sí? Pum, escapa y ahí se quedó. Y ya no va a haber más volcán. Ahí muere. Máximo una, dos veces. Y se le llama cono de escoria principalmente por eso, porque el material a veces se forma como una escoria, o sea, muchos fragmentos, como muchos fragmentos, como grava, por así decirlo, para que se den un poquito más la idea, ¿no? Entonces, esos son Ajá. algunos tipos de volcanes que podemos definirlos por su forma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si lo queremos ver desde una composición química, ya ahí es diferente porque, por ejemplo, hay volcanes o productos volcánicos que ya tienen un nombre distinto. Para esto existe distintos diagramas, ¿verdad? Comúnmente se utiliza el sílice y los álcalis, sodio y potasio, para poder clasificarlos y darles un nombre. Entonces, los más típicos o los más comunes que llegarán a escuchar por ahí, tanto en divulgación o como ya más específicos, si tienen o algún amigo geólogo que quiere ir a impresionar por ahí, comúnmente van a escuchar el término basalto, riolita, granito, gabro, ¿no? Por Ajá. ahí, ¿no? Entonces, les digo, hay muchas formas de clasificarlos ya según lo que tú estés estudiando o en lo que te estés enfocando,
Pero sí, no solamente existe esta típica maqueta de volcancito, ¿no? Que siempre hemos visto, sino volcanes hay de muchas formas, colores y sabores, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, hay muchas formas. A Así chupar que, rocas, a ver a qué sí, sabe. saben feas, no lo hagan. Sí, sí saben. A veces hay cucarachitos por ahí, entonces no lo hagan, amigos. Ay, no. Órale. Y al inicio nos mencionabas justamente esto de diferentes tecnicismos, se puede llamar así, ¿no? De magma, lava. eh, Cuéntanos, Protovolcánico. ¿cuál son ahora sí como las partes que definen al volcán, ¿no? Si es que llega a tener, pues, partes, y se pueden hacer Claro. esquemas, ¿no? Recuerdo nuevamente mi primaria con estos esquemas en el dibujito que se veía así bien bonito, que hasta lo partían a la mitad y que el experimento con el bicarbonato. Sí. ¿Cuál es su estructura, pues? ¿Cuál es la estructura de un volcán? Pues mira, de forma muy, no a fuerza tienen que tener todos. Eso quiero sí dejarlo en claro. Pero en sí, por ejemplo, lo principal que comúnmente pueden tener es una cámara magmática, como se le llama, cámara magmática, que su nombre lo dice, es como un almacén en donde el magma se va quedando, ¿sí? Entonces, las cámaras magmáticas comúnmente los dibujan como círculos, pero pues, no es una esfera, o sea, no es un círculo así. Estaría genial para nosotros, estaría genial que fuera una esferita, ¿no? Porque es como que, bueno, ya sabemos. Pero no, comúnmente la cámara magmática tiene muchas vertientes y a veces está aplanada, a veces está inclinada, o sea, son muchas formas, ¿no? Pero en sí tiene una cámara magmática y después de esa cámara magmática tiene un canal o chimenea que a veces se le conoce, que es este canal que ayuda a que el magma salga y se convierta en lava ya en la superficie. Entonces, a partir de esos canalitos sale esta cámara magmática. Pero recuerden, esta cámara magmática, a su vez, debajo de ella tiene otro canal hacia abajo que está conectado a la fuente, o se le conoce como fuente, y comúnmente esta fuente es el manto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está este canal de la fuente, la cámara magmática, y luego otro canal que ayuda a que ascienda y se genere arriba. Y después de esto, por ejemplo, el circulito este que muchos conocemos de la maqueta típica esta del volcán, se le conoce como cráter. Entonces ya tenemos cámara magmática, canal o chimenea y cráter. Entonces, en forma general tiene estas tres partes, ¿sí? Pero, por ejemplo, a veces hay conos secundarios. Por ejemplo, en este volcán que les decía como volcán, estratovolcán, que son varias capas de volcanes, en ocasiones se genera un cono u otra estructura volcánica a un lado. Acuerdan como que se le salió otra espinilla por un lado, ¿no? Este, más o menos así. Que ese cono secundario puede estar conectado al canal o a la chimenea que te lleva a la cámara magmática, ¿verdad? Entonces, como les digo, a veces pueden tenerlo, a veces no. Un ejemplo en donde vemos esto, que hay conos secundarios aquí en México, puede ser el volcán El Chichonal, que está allá por Chiapas, si mal no recuerdo, el Chichón o el Chichonal. Comúnmente este volcán, Ajá. por ejemplo, tiene su cráter, su laguito ahí de azufre, que por favor no se metan. Este, Al lago de azufre. sí, o sea, no se metan. Su laguito por ahí, pero alrededor de ese volcán se ha visto que tiene unos conos secundarios, ¿verdad? Que se formaron a partir de tengo entendido, no quiero mentirles, pero tengo entendido que se formó a partir de una fractura de la misma estructura volcánica. Entonces, por ahí salió. Entonces, en sí las partes, repasándolas, sería una cámara magmática, una chimenea o canal, un cráter, puede tener conos secundarios, ¿sí? Y aparte de esto, ya cuando empieza a hacer erupción este volcán, hay otra parte o hay otro componente de esto que se le conoce como columna eruptiva, o esta nube eruptiva, ¿no? Que es la tan famosa nube que siempre vemos así grandísimo, ¿no? En los videos de erupciones volcánicas. Que cuando vean una que vaya así por las laderas, pues corran, ¿no? Porque Si no comúnmente, se chicharran. sí, No se o sea, detengan a verla. exacto.
Porque, por ejemplo, es algo que a veces no te dicen o como que no contemplamos, pero, por ejemplo, no sé si han llegado a ver eh, videos de erupciones volcánicas y de repente por la ladera del volcán se ve como que la nube, ¿no? Que va bajando. Entonces, esta nube, aparte de que la nube ya tiene fragmentos volcánicos, fragmentos de lava muy, muy pequeñitos, ¿sí? Debajo de esa nube también va material, ¿sí? Que no se ve. Entonces, aparte de que la nube está súper caliente, pues el mismo material. Por eso no sé si han llegado a ver qué pasa, cómo queda después de una erupción la zona. Aparte de que queda obviamente todo destruido, a veces cuando nada más sale una columna eruptiva y no sale lava, porque ocurre, se ve que también se destruyó un poco, ¿no? Y dices, ¿por qué? Pues si nada más es la nube, ¿no? Dice, pues a lo mejor nada más tenía que achicharrarlos, pero no, sino simplemente achicharró y se llevó material, y se llevó tierra, y se llevó árboles, y se llevó todo, porque debajo de esa nube va material girando y rodando, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y háganle caso a las autoridades, chicos. Y ahora que comentas esta parte, justo, ¿no? Lo de la nube y la erupción, ¿cómo es que se producen? Ujú. Sí, por ejemplo, cuando hace erupción un volcán, no siempre, o sea, comúnmente sale la lava, pero a veces va acompañada con o sin gases. Entonces, una erupción volcánica no engloba solamente la lava, ¿sí? Sino también engloba estos gases. Entonces, debajo, por la cámara magmática, por toda esta chimenea, a veces se generan gases. Casi siempre lo ponemos como un ejemplo cuando tienes una olla de presión. Cuando está la olla de presión, pues tú tienes tu material, ¿no? En este caso pueden ser frijoles o lo que ustedes estén cocinando, ¿verdad? Pero pues a la vez estás generando un gas, ¿no? Entonces, si no liberas ese gas, pues explota, ¿verdad? Lo mismo acá. Tú tienes tu material, que es tu magma, pero ese magma va acompañado de diversos gases, ¿sí? Entonces, estos gases también necesitan liberarse. Entonces, hay volcanes, por ejemplo, que los consideran activos, pero están como que medio pasivos a la vez. Y esos a veces llegan a ser los más peligrosos, ¿no? Porque están juntando material y gases. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que lleva un momento eh, que, que pues sí, tienes este material acumulado y si no lo liberó el volcán, por ejemplo, no sacó este gas, así literal, pues acumula y cuando ya sea el momento de hacer la erupción, pues va a ser catastrófica, ¿no? Entonces, a veces es bueno que se suelten estos mismos gases. Y estos gases comúnmente llevan CO2, por ejemplo. Este es uno de los tantos componentes que lleva, porque ya también llevan otros elementos por ahí. Pero sí, justamente eso, casi Ujú. siempre imagínense como si fuera una olla de estas de presión de cocina y es casi lo mismo, ¿no? Ok, y por ejemplo la ceniza, ¿eso qué Ujú. es? ¿Es La esta parte de ceniza, esa nube? sí, 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 es justo, o sea, esta nube, aparte de gases, también lleva, como les decía hace rato, fragmentos volcánicos y estos fragmentos volcánicos pues son como si son la ceniza, ¿sí? Y la ceniza en sí pues es vidrio súper chiquitito, ¿sí? Es sílice o lo que llegue a tener, o sí, comúnmente llega a ser sílice, este, muy, muy chiquitito. Entonces, por ejemplo, eh, cuando hay erupciones volcánicas y hay comunidades cerca, ¿verdad? A veces caen las cenizas y hay gente que dice, ay, es que como que siento medio cortado por alguna parte. ¿Verdad? O llegan a ver sus carros o las banquetas o algo lleno de estos fragmentitos y lo raspan o algo y pues a veces hasta se pueden medio cortar o como que lo sienten fibrosito, ¿sí? Es porque es justo eso, o sea, es sílice de que salió súper rápido y se cristalizó súper rápido y súper chiquitito, y pues llega a ser vidrio, ¿no? Entonces, por eso cuando surgen las erupciones y hay comunidades alrededor, tratan de siempre evacuar lo más pronto posible y pues sí dejar como que un tiempecito para que esta misma ceniza que está en el aire caiga, se deposite y ya se limpie un poquito el aire, ¿no? Entonces sí, o sea, la ceniza en sí es eso.
Ok. Y, por ejemplo, a veces hay rocas que están compuestas totalmente de cenizas que se le conoce como piroclastos, ¿no? O productos piroclásticos, Ajá. que es cuando, por ejemplo, en estas columnas eruptivas, a veces se van para hacia un lado, se van para otro, según cómo sea el aire, porque también eso, el viento influye mucho. Y todas estas partículas van cayendo hacia un punto y, por ejemplo, si había en la forma o en la pendiente de la región, si, por ejemplo, hay como una cuenquita o algo, se puede ir depositando ahí, se pueden hacer distintas capas y incluso por la presión de tantas capas se puede generar una roca piroclástica, ¿no? Que viene siendo puros productos de ceniza, casi, casi. Sí. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta algo curiosa sobre la lava, el fuego, como bien nos decías, de los volcanes, cuando uno imaginamos, ¿no? De que, ¿qué es un volcán? Pues fuego, lava, destrucción. Pero, ¿qué te parece si te hago esta pregunta en una segunda parte? Perfecto. Entonces, ahí te lo vemos en la segunda parte. Va, 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 pues vamos a darle cierre a esta primera. ¿Dónde podemos seguir el proyecto de Platicando con la Tierra? Claro que sí, no, me pueden seguir en todas las redes de Platicando de la Tierra, Facebook, Instagram y YouTube. Me pueden encontrar como Platicando de la Tierra. E igualmente en TikTok son las 4 fuentes principales o las 4 redes principales que tenemos ahí en el canal. Ahí nos pueden seguir. Si gustan saber más temas como estos o de otros temas también que por ahí van a venir. Excelentísimo. Karencita. E igual no se olviden de seguirnos a nosotros como Biociencia Wild, tanto en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Twitter y pues ya. Aquí andamos en Ecos, en Spotify. Y sí, efectivamente, esta segunda parte todavía tenemos más preguntas. Sí, vamos para allá, vamos para allá. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos sí, bueno, nos vemos, no, nos escuchamos Nos escuchamos. en el siguiente episodio, que viene la parte 2 de este tema tan padre, que son los volcanes. Adiós. Adiós.